Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestro servicio de adoración. Es una gran bendición el poder estar con ustedes en esta mañana. Durante este año estuvimos finalizando el estudio del Evangelio de Juan. Posteriormente, hicimos una exposición de la primera carta del apóstol Juan, la cual hemos finalizado en las semanas pasadas. Y en esta ocasión proseguiremos con el estudio de la segunda carta del apóstol Juan. Es necesario mencionar que en esta mañana haremos solamente una introducción de la epístola y estaremos desarrollando su contenido durante las próximas semanas. Quisiera pedirles que por favor me acompañen a dar lectura a los versículos claves que nos ayudarán a comprender esta carta. Segunda de Juan 8:9. Dice así: Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Acompáñenme ahora, por favor, a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Padre Santo y Señor nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que podemos ser nutridos por tu palabra, que por medio de este sistema de comunicación podemos ser, Señor, enseñados, exhortados, podemos aprender de ti. Señor, en esta mañana te queremos pedir que por medio de tu palabra hables a nuestros corazones, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a poder crecer en la gracia, ayúdanos a poder seguirte con fidelidad, ayúdanos a renunciar al pecado. Ayúdanos, por favor, Señor, transformando a tu pueblo. Ayúdanos dando vida a los que aún no viven, a los que están muertos. Señor, nosotros confesamos que la obra de salvación es completamente tuya y que tú también la obras de manera gratuita. Por eso nosotros, tu iglesia, nos reunimos en este día para alabarte y para adorarte y cantar que a ti te pertenece la salvación, que solamente es tuya la salvación, Cordero de Dios. Santo Padre, nosotros confiamos y descansamos en ti y te queremos pedir en esta mañana, mientras te estamos adorando, que tú fortalezcas nuestros corazones. También te queremos pedir, Señor, que ayudes a que esta carta sea de bendición para tu pueblo. Ayúdanos bendiciéndonos con la instrucción que tú, por medio de tu Espíritu, has dejado a tu iglesia. Ayúdanos que al finalizar esta carta, tu pueblo salga bien nutrido, salga cambiado, salga transformado, que nuestras vidas no vuelvan a ser igual. Ayúdanos también, Padre, a que todas estas enseñanzas que veamos sean de bendición para nuestras vidas. Señor, ayúdame a mí para poder enseñar a tu pueblo y ayuda a tu pueblo para que puedan aprender de ti, Señor. Te pedimos estas cosas y nos encomendamos a ti, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Estaremos desarrollando esta introducción por medio del siguiente bosquejo. Primero, veremos el contexto histórico. En segundo lugar, veremos las diferencias con los otros escritos del apóstol Juan. En tercer lugar, veremos las similitudes con los demás escritos. Y en cuarto lugar, veremos la composición de la carta. Pasemos a ver en primer lugar nuestro contexto histórico. Durante el estudio de la primera carta del apóstol Juan, vimos que el apóstol se dirige por medio de una epístola a la iglesia para advertir de un grupo de falsos maestros. Estos falsos maestros parecían tener la intención de dividir la iglesia anunciando una revelación distinta, una revelación espiritual más excelsa que la que se había manifestado en la predicación del Evangelio. Esto lo podemos observar en concordancia con Primera de Juan 4, 1 al 3, donde se advierte del espíritu de los anticristos, aquellos hombres que negaban la encarnación del Señor. Estos falsos maestros se caracterizaban por su doctrina y porque pretendían no cometer pecado y haber alcanzado así una perfección moral que se distinguía de los demás miembros de la congregación. Por tal motivo, despreciaban a los que no alcanzaban su nivel de rectitud. Se cree que estos engañadores eran docetas. Como ya hemos mencionado,
debido a su doctrina que negaban la encarnación del Señor Jesucristo. Por lo cual, esta carta, que es escrita por el mismo autor, el apóstol Juan, que se redacta también bajo ese marco de advertencia. El apóstol escribe esta carta con el propósito de alertar a la señora elegida sobre los falsos maestros que se han inmiscuido en las iglesias y que buscan arrastrar con ellos a los verdaderos creyentes. Pasando a tratar con su autoría, la tradición de la iglesia atribuye esta carta al apóstol Juan. Por ejemplo, un comentarista nos dice que Ireneo citó esta carta y la atribuyó al apóstol, llamándolo el discípulo amado del Señor, título que es dado al apóstol Juan en el Evangelio de Juan. Ahora, este testimonio es importante, puesto que Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, y quienes tuvieron una constante relación o una estrecha relación entre sí, y también con las iglesias de Asia Menor, lo cual puede ser un indicativo de una supuesta región para el destino de la carta. Y aunque esto no es mencionado en la carta, la posible fecha de su redacción, los asuntos tratados en la carta y la relación con las iglesias de Asia Menor soportan esta idea. Sobre la fecha en que fue escrita, habíamos mencionado en la serie de Primera de Juan que se cree que la primera carta del apóstol se escribió entre los años 85 al 95 después de Cristo. Algunos opinan que esta segunda carta fue escrita antes que la primera carta, por el hecho de que en la primera carta los falsos maestros ya habían entrado en la iglesia y hecho estragos, mientras que en esta segunda carta se advierte de identificar a los engañadores y no dejarlos entrar. Con todo esto, la fecha es incierta, aunque con toda probabilidad pudo haber sido escrita durante el mismo periodo, ya que trata con asuntos muy parecidos. Si efectivamente la carta fue escrita en el mismo periodo, fue entonces escrita durante el gobierno de Domiciano, quien al principio no atacó a la fe cristiana, pero a finales de su reino desató la persecución. Ya que no se menciona nada con referencia a la persecución, esto también parece indicar que una fecha temprana entre los periodos que hemos mencionado fue la fecha de su redacción. Ahora, esta carta consta de ciertas similitudes y diferencias. Pasemos en segundo lugar a ver las diferencias de la carta. Nuestro primer punto es que esta carta es algo particular. Se diferencia de la primera carta de Juan en que la primera fue enviada a una iglesia. Por otro lado, se distingue de la tercera en que la tercera epístola es enviada a un hombre de nombre Gallo, en tanto que esta carta de segunda de Juan es dirigida a una mujer, de la cual no se sabe el nombre, pero es descrita por Juan como la señora elegida. Algunos piensan que este título se refiere a una congregación, aunque también puede ser que verdaderamente se esté dirigiendo a una señora y a sus hijos. Uno de los puntos a favor de que se dirige a una iglesia es el que nos da Joel Vicky, cuando menciona que en la antigüedad la iglesia y las ciudades eran llamadas como mujeres. Pero también debemos preguntar, ¿por qué el apóstol no se dirige de igual forma en las otras cartas? Además, debemos inquirir si cuando la llama la señora elegida, el apóstol tiene la certeza de que es una iglesia formada solamente por elegidos y que no hay entre ellos un falso creyente. Si bien no podemos dar por hecho lo uno ni tampoco negar lo otro, lo que sí podemos concluir es que el apóstol se está dirigiendo a un grupo de creyentes del cual no conocemos su número, pero que tiene una significante importancia para la iglesia. Tanto que el apóstol se toma la molestia de escribir una carta. En tercer lugar, también se distingue de la primera carta en que el apóstol se identifica como el anciano. La palabra anciano aquí se refiere a un hombre irreprensible, administrador de la casa de Dios, un maestro y ministro de la verdad. Este término anciano es el mismo utilizado en Tito 1, 5 al 9.
En cuarto lugar, además de esto, en tanto que la primera carta hace una breve exposición de la verdad y Juan da testimonio de la misma, en esta segunda carta el apóstol se aproxima con la certeza de que a las personas o a la persona que se dirige son verdaderos cristianos, los cuales han creído en la verdad y por eso los llama la señora elegida. En quinto lugar, también vemos una advertencia a no recibir en su casa a ninguno que lleve otra doctrina, lo cual también viene a ser un método distinto y no mencionado en las otras dos cartas. Parecía que estos maestros se hacían llamar hermanos, pero eran hombres que buscaban meterse en las casas y sacar algún provecho. Abrirle la casa a una persona así era participar de sus obras, por cuanto al llamarlo hermano y dejarlo entrar, la reputación y la comunión con tal individuo sin duda mancharía también el testimonio de quien lo recibiera, y bajo engaños también podría caer en el extravío. Sin embargo, también posee ciertas similitudes que dejan ver que el escritor de esta carta es el mismo que el de las otras tres cartas. Algunas de las similitudes son, en primer lugar, el apóstol Juan utiliza en esta carta el mismo título que utiliza en la tercera carta, el título de anciano o presbítero. En segundo lugar, hay una conexión con los demás escritos del apóstol por medio del uso de palabras e ideas tales como la verdad que mora en nosotros, el mandamiento dado desde el principio, el cual es el mandamiento del amor que es expresado en obediencia. La advertencia contra los engañadores y su doctrina, que niegan la encarnación. El llamado a perseverar en la verdad. En tercer lugar, es una carta que deja abierta una futura visitación, al igual que la tercera carta del apóstol Juan. En cuarto lugar, en las tres cartas el apóstol está combatiendo contra un grupo de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. En las primeras dos cartas, este enemigo se encuentra anónimo, pero en la tercera carta se indica de uno de estos enemigos. Acompáñenme a tercera de Juan 9. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta razón, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre, Diótrefes, parecía ser un opositor del apóstol dentro de la iglesia. Bien pudo ser un falso maestro que seguía la doctrina de la no encarnación o un personaje que vio una oportunidad para ganar popularidad. Un comentarista de nombre Bauer concuerda en esto cuando dice que hay una íntima relación entre la segunda y tercera carta del apóstol Juan y concluye que es más que una fricción personal entre Diótrefes y el anciano. Se trata del mismo caso. Si me acompañan a tercera de Juan 11, dice así: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tiene un paralelismo con Juan 3:20. Pudiera ser que debido a este personaje de nombre Diótrefes, el apóstol Juan resolvió advertir en forma escrita de la herejía de la no encarnación que estaba circulando y planear una futura visitación para tratar estos asuntos con los hermanos, de los cuales el apóstol tenía una certeza de su amor y entrega por el Señor. Tratando ahora con la composición de la epístola, debemos decir, en cuarto lugar, que es una carta muy corta, que consta de 13 versículos. La razón de su brevedad puede ser encontrada en el versículo 12, donde el apóstol plantea la necesidad de comunicar otros asuntos de manera verbal y personal. Sin embargo, puede ser que él se haya visto en la necesidad de mandar una señal de cuidado con prontitud a esta hermana. Acompáñenme a primera de Juan
4, 2, 3. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora veamos segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Como ustedes pueden ver, el asunto es muy similar. Ambos libros mencionan a los anticristos, los falsos maestros, lo cual nos indica que muy probablemente, al igual que la primera epístola del apóstol, la señora elegida y sus hijos estaban bajo las acechanzas de los falsos maestros del docetismo, lo cual viene a ser un asunto central e importante en el mensaje transmitido en esta carta. Ahora pasemos a ver la división de la carta. La carta se divide de la siguiente manera. En los versículos 1 al 3 se encuentra la salutación. En los versículos 4 al 11 se encuentra el contenido de la carta. Este contenido está dividido por el llamado al amor en los versículos 4 al 6. Y en el versículo 7 se encuentra la advertencia de las acechanzas de los falsos maestros. En los versículos 8 al 9, el llamado a velar. Y en el versículo 10 al 11, el trato contra los falsos maestros. Para finalizar, los versículos 12 y 13 terminan con la despedida. En esta epístola, los versículos claves son los versículos 8 y 9, que dicen así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta carta trata con una serie de problemas. El principal de estos es el que tiene que ver en cuanto a si el Señor Jesucristo se manifestó en la carne. Es decir, si el Señor Jesucristo verdaderamente participó de nuestra humanidad. Ese problema ya lo hemos tratado en la primera carta del apóstol Juan. Sin embargo, también se encuentra otro problema el cual llamó mi atención. Este tiene que ver con si la salvación se pierde o no. Si la salvación dependiera de la parte humana, claro que se pudiera perder. Pero la salvación es una obra que depende solamente del poder divino. Este debate se ha encontrado repetidamente presente en la historia de la Iglesia, como en los encuentros entre Agustín contra Pelagio, Lutero contra Erasmo y Calvino contra Arminio. Este debate gira en torno si la salvación es monergista o sinergista, es decir, la obra de la salvación es obra de Dios u obra de Dios en cooperación con el hombre. Las personas que apoyan la postura sinergista o de la cooperación humana plantean la excusa de que una salvación segura lleva a promover el pecado. Es decir, creen que a una persona que se le da la garantía de que su salvación es segura, se arroja al pecado, ya que no tiene nada que hacer para obtenerlo. Pero esta idea se contrapone a lo que se enseña en esta carta, ya que desde el inicio el apóstol llama a las personas o a la persona a las que se dirige la señora elegida. La misma palabra elegido enseña que ha sido elegida sin ninguna cooperación o mérito, sino debido al favor inmerecido de Dios, engendrada por medio de la verdad. Pero la carta no solo menciona esto, sino que además dice: mirad por vosotros mismos, perseverad, no os extravíes. Entonces, esta carta tiene dos enseñanzas de suma importancia para nosotros. La primera enseñanza es de la elección. Claramente se muestra la elección de los santos. En segundo lugar, se trata de la preservación o la perseverancia de los santos. Estas dos son doctrinas que no podemos ignorar cuando nosotros nos acercamos a esta carta. Cuando nosotros estudiamos estas doctrinas, no podemos separarlas. Si las separamos,
Claramente se da apertura a esa idea donde los elegidos se arrojan al pecado. Pero el apóstol enseña que los elegidos son preservados por Dios y van siendo santificados en sus vidas. Enseña que los verdaderos creyentes no son apartados de la verdad, sino que son guardados porque la verdad permanece en ellos. Los frutos del llamado y la elección hecha por Dios llevan a una vida de comunión con Él. Hermanos, si ven que el apóstol no está tratando con cuántos saben, cuántos filósofos o filosofías rondaban entre la cultura grecorromana y cuán propensos estaban los creyentes a ser arrastrados por todas esas falsas doctrinas. Muchas de ellas sonaban muy convincentes. De hecho, las doctrinas del diablo son muy persuasivas, que si no fuera por Dios, engañaría aún a los escogidos. En nuestra cultura, las mentiras del diablo se han vuelto tan sutiles por medio del humanismo, que lo último que piensa el hombre es en la gloria de Dios. Lo más importante para nuestra cultura es el hombre. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus virtudes? Y nos hemos deshecho de las responsabilidades, de los deberes que nosotros tenemos como seres humanos. Es muy fácil describir a la cultura y con todo esto no darnos cuenta de que en bastantes ocasiones, aún cristianos, estamos expuestos a sus engaños y filosofías, minimizando así la gravedad del pecado. Por esta razón, el apóstol llama a los cristianos de aquella época a velar, y el Espíritu Santo nos llama a nosotros, la iglesia actual, a velar por no perder el fruto de nuestro trabajo. Perseverad en Cristo. No se puede tener ni confiar en dos maestros distintos. No se puede escuchar por un lado al diablo y por otro lado al Señor. Hermanos, el Señor nos llama a perseverar en la verdad del Evangelio, en la doctrina de Cristo. No hay nada que pueda hacer el hombre para salvarse a sí mismo. La salvación es solo lograda y ganada por Cristo, para su pueblo, y por medio de su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección. Cada una de estas facetas son de primordial vitalidad e importancia, y el negar una sola puede significar la muerte eterna, ya que al negar alguno de los aspectos estamos negando o la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo o la necesidad de su propiciación y la paga por el pecado. También se negaría la santidad y la gracia de Dios. El mensaje del apóstol en esta carta para la iglesia es perseverar en la verdad, en la doctrina de Cristo. Y ese es el mismo mensaje que quiero que quede en nuestras mentes esta mañana. Hermanos, nosotros no somos de los que retroceden, sino que avanzamos. En ocasiones caemos y tropezamos, pero no podemos quedarnos así. Debemos seguir caminando hacia la meta. Que la gracia de Dios nos acompañe, que el Señor Jesucristo nos ayude, que su Espíritu Santo nos fortalezca para seguir creciendo y caminando en la gracia y Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén. Vayamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, por esta introducción que hemos hecho a la carta de Juan. Ayúdanos, por favor, Padre. Bendícenos durante el resto de los estudios que llevemos a cabo. Por favor, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu gracia. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de las tentaciones. Guárdanos del pecado. Ayúdanos a seguir avanzando y caminando en este camino que nos falta por recorrer y poder llegar hasta el final de la meta. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tú que comenzaste la buena obra, también la finalizarás. Y nosotros te rogamos que tú te glorifiques en nuestras vidas a pesar de nosotros. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus amigos y familiares. Que el Señor los bendiga.